Hola mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, espero que hayan tenido un lindo día, gracias por conectarse. Nuestro tema de hoy será un tema relacionado con la oración, que es el tema del ayuno. Y para ello vamos a tomar como base, como fundamento, Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18. La palabra de Dios dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí, como vemos, el Señor no nos está dando la opción de si ayunar o no ayunar. El Señor nos está diciendo que es necesario el ayuno. Ahora, el ayuno para ser efectivo, necesita tener la actitud correcta. Y la actitud correcta es que nuestro ayuno debe ser una situación entre Dios y nosotros. No es entre Dios, nosotros y los demás. Es decir, los demás ni se tienen que enterar que estamos ayunando. Por eso es una cuestión, lo que nos está diciendo el Señor es que es una cuestión personal entre nosotros y Él. No para que los demás se den cuenta, no para que los demás nos alaben, no para que los demás digan qué espirituales somos, etcétera, etcétera. Y la importancia del ayuno es que se trata de dedicar tiempo para pasarlo con Dios. El ayuno es privarnos de alimentos a fin de pasar tiempo con Dios, no usando el tiempo para otra cosa. Es decir, no se vale ayunar y usar el tiempo para trabajar. No se vale ayunar y usar el tiempo para hacer mandados. No se vale ayunar y usar el tiempo del ayuno, el tiempo que deberíamos estar utilizando en comer, para alguna otra cosa que no sea para orar, para estar en la presencia del Señor. El verdadero ayuno entonces es privarnos de alimento para usar el tiempo que utilizaríamos en comer o en preparar los alimentos y en comer para pasarlo con Dios. Y de tal manera el ayuno entonces no solo implica el dominio propio, el desarrollo del dominio propio en relación con los alimentos, el sujetar los deseos de la carne, sino también apreciar las bendiciones de Dios, sensibilizarnos con respecto a lo espiritual sobre lo carnal, y además darnos cuenta de que podemos vivir con menos de lo que realmente necesitamos. Esos son algunos de los beneficios del ayuno, pero vamos a ver algunos beneficios más en lo que nos enseña la palabra de Dios en Isaías capítulo 58, versículos del 1 al 14. La palabra de Dios en este pasaje nos enseña y dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimid a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba,
y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Como vemos en este pasaje, la primera parte, el Señor está llamando a un profeta para que confronte al pueblo de Israel acerca del ayuno que están haciendo, que no es un ayuno agradable a Dios, no es un ayuno alineado a la palabra de Dios. Y por el otro lado, la segunda parte nos habla de los beneficios del ayuno. De acuerdo a lo que nos enseña la palabra, por ejemplo, en Isaías 58:2 dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Eso está bien que buscarlo cada día, querer saber sus caminos. El ayuno es buscar al Señor, querer saber sus caminos, pero requiere de nosotros que seamos gente sincera, que verdaderamente querramos buscar al Señor y querer saber sus caminos para obedecerlos, y no dejar, y no que por un lado ayunemos y por el otro lado no obedezcamos la palabra de Dios. Entonces es hacer justicia, obedecer a la palabra. Ayunar es pedir justos juicios y acercarnos a Dios. No buscar nuestro propio gusto, deseo o beneficio. El ayuno no es para nuestro beneficio, no es para nuestro gusto, es para humillar nuestras almas, para negarnos a nosotros mismos, para afligir, para disciplinar, para hacer morir el alma, esa vieja manera de vivir. Y esto nos lo enseña muy claramente Isaías 58:5, dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis a esto ayuno y día agradable del Señor. ¿Por qué? Porque no estaban afligiendo su alma, no estaban haciendo morir sus deseos, no estaban haciendo morir la vieja manera de vivir. En los versículos siguientes, por ejemplo en Isaías 58:6, la palabra de Dios dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué quiere decir eso? Liberarnos del control de la carne. ¿A través de qué? A través del dominio propio, de no darle gusto a la carne, de comer. Es privar a la carne de algo que ella necesita, no de algo que nosotros necesitamos. Es la carne la que necesita eso. Nosotros podemos estar algún tiempo sin alimento. Entonces es desatar las ligaduras de impiedad que hacen que la carne nos controle en cuestiones donde necesitamos ejercer el dominio propio. Es soltar cargas de opresión. ¿Y qué significan las cargas de opresión? Es lo mismo que desatar ligaduras de impiedad, es liberarnos de todos aquellos patrones de conducta, de todos aquellos pensamientos, argumentos que
que se están oponiendo al conocimiento de Dios, que se están oponiendo a nuestro crecimiento espiritual, que se están oponiendo a que nosotros obedezcamos al Señor. La palabra dice en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, de argumentos y de altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios, y para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, esto de desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, romper todo yugo, librarnos de quebrantos de corazón, quebrantar el egoísmo y que crezca la generosidad en nosotros, esto es precisamente llevar cautivos, destruir esas fortalezas, esos argumentos y esas altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y en Isaías 58:6 hay un pasaje, en ese pasaje también la palabra nos dice de que es quitar, es dejar ir libres a los quebrantados, y eso habla de sanidad del quebranto del corazón, primero en nosotros y segundo en las demás personas. Pero necesitamos, el tiempo del ayuno debe ser un tiempo también para buscar la sanidad de los quebrantos de nuestro corazón, de todas aquellas cosas que todavía nos duelen, que todavía no hemos perdonado, que todavía producen amargura, para liberarnos de cuestiones de celos, de ira, de contienda, de envidias, de todas esas cosas que están ensartadas, digámoslo de esa manera, en nuestro corazón y que son de la vieja manera de vivir y que quebrantan nuestro corazón, porque la envidia produce quebranto en nuestro corazón. Los celos, la división, las contiendas, la falta de perdón, todo eso produce quebranto, produce dolor, produce malestar en nuestro corazón, y el ayuno, parte del ayuno es también ser liberados de esas cosas. También en Isaías 58:7 nos dice algo importante que en relación al ayuno, que muchas veces no lo hemos comprendido, y dice la palabra: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Qué es lo que quiere decirnos el Señor con esto? Es que el dinero que nosotros utilizaríamos para la comida de ese día, de la cual nos vamos a privar, de la comida en la cual vamos a ayunar, que sirva para bendecir a los que están en necesidad. No podemos ayunar y ser egoístas, es una contradicción. El ayuno también nos sirve para matar el egoísmo. Eso es compartir tu pan con el hambriento. Es que podamos agarrar, si no el dinero, por lo menos la comida que íbamos a comer ese día y dársela a alguien que está en necesidad. Y si no le damos la comida, pues usar el dinero para satisfacer alguna necesidad de una persona que está en necesidad, que él necesita ese dinero para satisfacer alguna necesidad pendiente en sus vidas. Y esto nos recuerda que la palabra de Dios en Mateo capítulo 25, versículo del 35 al 40, nos habla de las obras de misericordia. Nos habla que la palabra nos dice claramente que vistamos al desnudo, que demos de comer al hambriento, que demos de beber al sediento, que visitemos al que está en enfermedad, que visitemos al que está preso. Y le preguntan al Señor: ¿y cuándo hicimos eso? Cuando se lo hacen a uno de estos más pequeños, a alguien que tenga esa necesidad, se lo estamos haciendo a Dios. Este es un llamado entonces a hacer obras de misericordia que se complementa con lo que nos está enseñando la palabra de Dios acá acerca del ayuno. Y en Isaías 58:10
también nos habla de que el ayuno es saciar el alma afligida. Y saciar el alma afligida es saciar el alma de aquellos que están en necesidad. Dices, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida. El que está en necesidad está en aflicción. Y el ayuno, cuando nosotros tomamos lo que invertiríamos en el ayuno y se lo damos a alguien que está en necesidad, entonces estamos trayendo paz a esa alma afligida. Por el otro lado, en Isaías 58:9 nos dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás a él y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Aquí nos está hablando de salir del autoritarismo, de la manipulación, del control, que es el dedo, que es la significación del dedo amenazador. Nosotros muchas veces queremos controlar y manipular a las personas para que hagan lo que nosotros queremos, pero al Señor eso no le agrada. De hecho, la manipulación y el control es parte del espíritu de Jezabel, y el Señor es contrario al espíritu de Jezabel. Por lo tanto, es quitar de nosotros toda esa intencionalidad de manipular y de controlar las circunstancias y dejarle el control total y el manejo de las circunstancias al Señor, no a nosotros. Y esto tiene que ver con lo que nos dice también la palabra de Dios en Jeremías, capítulo número 17 y versículos del 5 al 8. La palabra de Dios dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Esto es querer controlar las situaciones de nuestra vida y manipular las cosas por nuestros medios. ¿Y qué dice la palabra al respecto de eso? Primero, que es maldito el que hace eso. Segundo, que será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero por el otro lado, dice Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, es decir, que le deja el control de las circunstancias y que le deja no solo el control, sino que el Señor obre en las circunstancias como Él quiera, porque el Señor no puede hacer nada malo, el Señor lo va a hacer todo bien, el Señor busca el cumplimiento de sus planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros, para llevar nuestra vida como la luz de la aurora. Entonces, el que le deja el control al Señor, el que le deja que sea el Señor el que maneje las circunstancias y maneje todo nuestro entorno, será bendito, porque confía en el Señor. Aparte de ello, dice que será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces necesitamos quitar de en medio de nosotros todo lo que sea autoritarismo, manipulación, control, el tener, el amenazar a la gente, y todo eso implica morir al yo. En realidad, el objetivo general, el objetivo total del ayuno es morir a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida. Negar nuestro yo, que yo mengüe y que el Señor crezca en mí. Por eso el ayuno no es simplemente dejar de comer. El ayuno es invertir ese tiempo que dejamos de comer en multiplicar nuestro tiempo de buscar al Señor, de buscar su palabra, de buscar la sanidad, la restauración, la liberación de todo lo que todavía pueda haber en nuestro corazón de la vieja naturaleza. Ese es el objetivo fundamental y principal del ayuno. Y tampoco se trata de, como mencioné al
principio de ayunar y dedicar ese tiempo que no voy a dedicar a preparar la comida y a ingerir la comida para trabajar, para ver tele, para descansar. No, ese es un tiempo que necesito dedicarlo a buscar al Señor para ser sanado, liberado y restaurado de todas las cosas que en mi corazón, en mi viejo corazón, en mi vieja alma, están aferrados todavía y que pertenecen a la vieja manera de vivir. Por el otro lado, tampoco se trata de que, bueno, como estoy ayunando y estoy orando en ese tiempo de ayuno, entonces ya mis rutinas diarias, digámoslo, o mis devocionales diarios o mi tiempo diario con Dios, lo voy a sustituir por el ayuno. No, se trata de sumarle al tiempo diario que le dedico al Señor, el tiempo que empleo en las comidas. Es decir, se trata de tener más tiempo con Dios, no menos tiempo con Dios, no igual tiempo con Dios que todos los demás días, sino tener más tiempo con Dios. Es dedicar más de mi día al Señor. Porque fundamentalmente el ayuno es para la transformación de mi corazón. Y eso requiere tiempo y eso requiere más intimidad con el Señor. Hay algo que se ve en la vida cotidiana, y es que cuando dos personas andan juntas mucho tiempo en intimidad, se comienzan a parecer más la una con la otra. Y el objetivo del ayuno es precisamente eso, tener más intimidad del Señor para parecerme más a Él. Ese es el objetivo primordial, principal del ayuno. Hay otro secundario, pero el objetivo principal del ayuno es para mi transformación, para parecerme más al Señor, para que mi carácter se vaya transformando más al Señor, no por el efecto del ayuno, sino por el efecto de que estoy usando ese tiempo para estar en intimidad con el Señor a través del Espíritu Santo, para escuchar más audiblemente las instrucciones que el Señor tiene para mí. El ayuno me sensibiliza a lo espiritual y me desensibiliza de lo carnal. Por lo tanto, puedo escuchar más a Dios, puedo entender más de Dios, puedo ver más de Dios, puedo tener más intimidad con Dios. Ese es fundamentalmente el objetivo del ayuno. Aunque también puede ser para la transformación de otros, pero siempre que no sea primero viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, número uno, y número dos, siempre que primero sea la transformación de nosotros y luego la transformación de los demás. ¿Por qué? Porque yo no puedo pedir para los demás algo que yo no hago. Yo no puedo, como le dijo Jesús a los fariseos, ustedes ponen carga sobre los demás que ni ustedes mismos quieren llevar. Entonces el objetivo del ayuno es primero por mí y después por alguien más. ¿Cuáles son los resultados del verdadero ayuno? Según lo que nos dice la palabra en esta escritura de Isaías 58, del 1 al 14, es que seremos transformados interiormente. Se manifestará nuestro testimonio de vida, porque en las tinieblas, dice la palabra, que nacerá nuestra luz. En tercer lugar, tendremos protección y seguridad en el Señor. Dice la palabra que la gloria de Jehová, como resultado del ayuno, la gloria de Jehová será nuestra retaguardia, nuestra protección, nuestra seguridad. Por el otro lado, en Isaías 58:9 nos dice que invocaremos al Señor y nos oirá. Clamaremos a Él y se hará presente. Seremos más sensibles a su presencia. Como dice Jeremías 33:3 también. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por el otro lado, el Señor, como resultado del ayuno, tendremos más obediencia al Señor y siendo más obedientes al Señor, experimentaremos más de los beneficios de que Él sea realmente nuestro pastor, no solo en teoría. Y esto es lo que nos dice Isaías 58:11.
Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y esto nos recuerda lo que nos dice el Salmo 23, versículos del 1 al 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, saciará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces, realmente el ayuno trae muchísima bendición a nuestras vidas, y además también por el hecho de que estamos siendo transformados en nuestro yo, estamos siendo transformados en nuestra obediencia al Señor, estamos siendo transformados en nuestro carácter. Eso va a influir en nuestras generaciones. Nuestras generaciones van a tener un ejemplo, y la palabra nos dice que nuestras generaciones serán de bendición. Dice, y los tuyos edificarán la ruina, en Isaías 58:12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces, no solo nuestras generaciones serán bendecidas, sino que también nosotros tendremos firmeza, solidez, permanencia en Cristo. Seremos consoladores de otros, reparadores y restauradores de otros, y nos deleitaremos en el Señor. Todas esas cosas son los resultados del ayuno. Deberíamos repasar y pedirle al Señor que nos revele aún más profundamente todos los beneficios que encontramos en el ayuno, porque muchas veces solo vemos el ayuno, los cristianos, como una privación de alimentos, como dejar de comer, pero no vemos todos los demás beneficios que están encerrados en el ayuno. Es más, no vemos los beneficios del ayuno, solo vemos el hecho de privarnos de la comida, pero no el beneficio de dedicar ese tiempo y más tiempo al Señor y a su palabra, a escuchar del Espíritu Santo. Hay una cosa que es importante que aclaremos, y es lo relacionado con el famoso ayuno de Daniel. Si nosotros vemos en Daniel capítulo 1, versículos del 8 al 15, y lo leemos detenidamente, dice la palabra: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros muy más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. En ninguna parte de la Biblia se menciona que esto sea un ayuno. No existe el ayuno de Daniel. Lo que existe en todo caso es la dieta de Daniel, porque Daniel mismo dice que no nos den carne, sino que nos den legumbres, y no nos den del vino, sino que nos den agua. O sea, sí estaban comiendo y sí estaban tomando agua.
que esa dieta de Daniel ayuda al dominio propio es también cierto. O sea, no lo deberíamos menospreciar. El ayuno de Daniel debería ser una forma de prepararnos para el verdadero ayuno del que nos habla Isaías 58, que es la privación absoluta de alimentos. No tendríamos que ser legalistas en cuanto a condenar a los que hacen la dieta de Daniel, para ponerle el nombre técnico, el nombre verdadero que debería ser, porque puede ser un primer paso para el ayuno, para aquellos que todavía les cuesta mucho sujetar la carne. Bueno, comencemos poquito a poquito y podemos comenzar con la dieta de Daniel, que sí implica el desarrollo de dominio propio en alguna medida, y como tal es un paso a la muerte del yo, que es el objetivo del ayuno que Dios nos manda. Aunque esto no va a implicar mejorar nuestro tiempo con Dios, porque de todos modos vamos a usar tiempo para preparar la comida y vamos a usar tiempo para ingerirla. Entonces no se va a cumplir el verdadero objetivo del ayuno, que es el sacar tiempo, más tiempo para estar con Dios. Pero puede ser una forma de comenzar preparándonos para ayunar posteriormente. ¿Qué tipos de ayuno hay? En la palabra nos habla de el ayuno como una privación total de alimentos, o bien una privación total de alimentos y de agua. Pero en el día de hoy podríamos también hacer ayunos de otras cosas que nos están robando el tiempo, aún más que el tiempo que dedicamos a comer. Por ejemplo, ayuno de las redes sociales, ayuno de la televisión, ayuno de las diversiones, ayuno de distractores que nos impiden tener tiempo con Dios. Privarnos de algo que nos está robando el tiempo. Que nos está robando el tiempo con Dios. De alguna manera, lo que está detrás del ayuno de la comida es precisamente sacar más tiempo para estar con Dios. Y podemos ayunar de estas cosas también, privarnos de esas cosas que son redes sociales, tiempo de televisión, tiempo de diversiones, tiempo de distracciones, para usarlo para con Dios. Muchas veces nosotros decimos no tengo tiempo. No es que no tengamos tiempo. Lo que sucede, y por eso es importante esta privación de estas cosas, lo que sucede no es que no tengamos tiempo, es que estamos mal usando nuestro tiempo, que estamos invirtiendo nuestro tiempo en cosas que no son esenciales, en cosas secundarias. El diablo es un experto en distraernos, en ponernos distractores para que no pasemos más tiempo con Dios, para que no pasemos tiempo en nuestra edificación espiritual, en nuestro crecimiento espiritual, porque el diablo viene a robarnos, matarnos y destruirnos, y él sabe que si nosotros empleamos tiempo para estar con el Señor, tiempo para las cosas espirituales, primero que nada, nuestra vida va a tener mucho mayor bendición, mucho mayor plenitud, mucha mayor prosperidad, y como consecuencia de ello, vamos a ser más inmunes a los ataques del diablo, y vamos a provocar que el diablo pierda poder, pierda influencia, que el reino de las tinieblas retroceda, porque el reino de Dios está avanzando en nosotros. ¿Cómo podemos ayunar? Puede ser un día, pueden ser 2 días, 3 días, una semana, 21 días o 40 días. Esto debe ser algo que nosotros lo hablemos con el Señor, y que sea el Señor el que nos dirija. Le voy a contar una experiencia. A mí yo he hecho ayunos de una semana, he hecho ayunos de días, de una semana, de 3 semanas. Creo que el que más he hecho es un ayuno de 3 semanas. No he llegado a un ayuno de 40 días. Y he experimentado algo. Cuando el ayuno me lo manda el Señor me manda, y el Señor me manda el tiempo, voy a poder
soportar ese ayuno. Cuando el Señor no me ha mandado y yo lo quiero hacer por mi propia cuenta, muy probablemente no voy a aguantar ni el primer día del ayuno. Así funciona. Nuestro cuerpo necesita comida y nuestro cuerpo necesita agua. Un cuerpo que no tome agua que no reciba agua durante una semana, va a sufrir de deshidratación. Y si no recibimos comida por un periodo largo, vamos a experimentar debilidad. Pero cuando ayunamos de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando Dios nos ordena un ayuno de determinado tiempo, el Señor obra en nuestros cuerpos de tal manera que la falta de alimento y la falta de agua, si es que lo estamos haciendo de privación de agua y de alimentos, eso va a ser, el Señor nos va a ayudar para soportarlo. Hay algunos periodos o momentos, digamos, que son críticos en el ayuno. Por ejemplo, cuando tenemos un ayuno largo, el cuarto día es un día crítico. Lo mismo el octavo día, el 12º día, el 22º día. Esos son días, días en los cuales nuestro cuerpo, por alguna razón, reclama o se rebela contra el ayuno. Pero si Dios nos lo mandó, Dios nos da el dominio propio para soportar ese día, soportar esa presión de nuestro cuerpo y seguir adelante en el ayuno. Eso es parte de ejercer el dominio propio con el ayuno. Lo que nosotros necesitamos para ayunar, en primer lugar, es ir con el Señor. Si tenemos en el corazón el deseo del ayuno, el siguiente paso es ir con el Señor y preguntarle cuánto tiempo, qué tipo de ayuno. No nos podemos nosotros meter a decidir el tipo de ayuno, porque el Señor conoce nuestros cuerpos, conoce lo que Él quiere obrar en nuestros cuerpos, y entonces Él va a trabajar en nuestro cuerpo para que pueda soportar ese ayuno. Si no, de lo contrario, no lo vamos a poder soportar, porque nuestro cuerpo demanda comida y demanda alimentos todo el tiempo. Déjenme ver si tenemos alguna otra cosa. Una cosa que sí es importante, y esta es la experiencia de varios hermanos. Hay hermanos que han querido ayunar más de 40 días. La palabra de Dios nos enseña que el Señor ayunó 40 días, Moisés ayunó 40 días. Pero hay algunos que, queriendo ser más espirituales que el Hijo de Dios, más espirituales que Moisés, han querido ayunar 41 días. Ese 41º día se vuelve insoportable. No debería haber un ayuno de más de 40 días. Y lo que sí podría hacer es, hoy ayuno 40 días y dentro de una semana, 2 semanas, 3 semanas, ayuno otros 40 días, si es que así me lo ordena el Señor. Ese fue más o menos el ayuno que hizo Moisés. Moisés, cuando sube al monte, que el Señor le va a dictar las tablas de la ley, Moisés subió 40 días y ayunó 40 días. Cuando bajó, se recuerdan ustedes que encontró al pueblo danzando y adorando a los becerros que habían hecho de oro, y entonces se indigna Moisés y suceden algunas cosas más en ese momento y en ese tiempo, y posteriormente el Señor le dice que vuelva a subir al monte por 40 días porque le va a volver a dictar las tablas, porque en la indignación que Moisés había tenido por lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, las tablas originales las había botado y se quebraron. Entonces el Señor le dice: vuelve a subir 40 días conmigo y te voy a volver a dictar a volver a escribir las tablas. Así que no tratemos de ser más espirituales que Jesús, más espirituales que Moisés. No pretendamos hacer un ayuno mayor de 40 días. Es más, si usted no ha ayunado o no tiene la costumbre de ayunar, comience con un ayuno de un día, posteriormente súbalo a 2,
posteriormente súbalo a 3, después ayune por una semana, luego por 10 días, luego por 12, luego por 15, luego por 21, así sucesivamente. No se trata de un solo. Se trata de ir gradualmente si no tenemos la experiencia, a menos que el Señor nos diga lo contrario y el Señor nos dé unas instrucciones diferentes. Pero usualmente el Señor nos va a llevar de lo poco a lo mucho. El Señor siempre nos lleva de lo poco a lo mucho. Fieles en lo poco, sobre lo mucho. Así que ayunar es una bendición. Ayunar solo tiene beneficios espirituales para nosotros, espirituales y emocionales y aún físicos, porque también es algo que nos sirve para desintoxicar nuestro cuerpo, pero principalmente para desintoxicar nuestra alma. Así que yo le invito a ayunar. Es una práctica que no está muy de moda en muchas iglesias. Pareciera como que el ayuno ya lo hubiera borrado Dios de la Biblia, pero no lo ha borrado, ahí está. Necesitamos ayunar y principalmente necesitamos ser sensibles. Cuando somos sensibles a la voz de Dios, mire, esto es importante que lo mencionemos en cuanto al ayuno. Cuando el Señor nos llama a ayunar, lo que el Señor nos está diciendo es: te quiero bendecir a través del ayuno. Sube al monte conmigo, sube a la intimidad conmigo. Subir al monte conmigo significa subir a la intimidad conmigo, subir a la relación conmigo. Y en esa relación, usted y yo solo podemos recibir bendición. Vamos a recibir sanidad, liberación, restauración y bendición en abundancia. Eso es lo que nos enseña Isaías 58, versículos del 1 al 14, que estudiamos el día de hoy, junto con Mateo capítulo 6, versículo del 16 al 18. Muy bien, hemos terminado la enseñanza del día de hoy. Que el Señor les bendiga, les guarde, que esta palabra quede guardada en sus corazones y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de su nombre. Y les recuerdo que nuestra próxima transmisión será el próximo martes a las 7 de la noche. Lo esperamos para otra enseñanza en la palabra de Dios. Y tenemos estas enseñanzas, por si no lo sabe, el martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche. Así que lo esperamos. Aparte de ello, usted puede escuchar ver y escuchar otras enseñanzas en video a través de ingresar a nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Y por el otro lado también puede ingresar a nuestra página de internet, a nuestra página web a nombre de Reyes y Sacerdotes, donde también encontrará una buena cantidad de enseñanzas, algunas solo en bosquejo, otras en audio y otras en audio, video y bosquejo. Así que le invitamos, son de acceso gratuito, le invitamos a ingresar a esos recursos para seguir edificando su fe. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse. Que tengan una linda noche, un bendecido fin de semana. Y si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar por este medio el próximo martes a las 7 de la noche. Un abrazo para todos y bendiciones.